Hola, buenos días a todos. Yo soy Guillermina Ludueña. Bueno, yo soy la encargada ya de hace varios años de coordinar el módulo 7, el módulo 8, y después más adelante van a tener otro módulo conmigo relacionado con las enfermedades o los síndromes endocrinológicos. Bueno, ustedes seguramente en el Drive van a encontrar un Word donde está el caso clínico. Este caso clínico es el caso clínico eje de la semana, ¿no? Del paciente con cianosis. Es un paciente que estuvo internado recientemente en las salas de clínica, en el piso 11, en la sala 1 de nuestra cátedra. Es la sala que hoy está asignada para internar pacientes COVID positivo. En esa historia clínica ustedes van a tener posteriormente preguntas que van a ser disparadoras para que puedan contestar, bueno, por lo menos que les sirva como guía para escuchar los teóricos y prestar atención a las cosas que son importantes, y a su vez para que ustedes en su casa busquen y lean la bibliografía que se les ha asignado, y que después posteriormente vamos a hacer el cierre de la semana donde vamos a poder contestar estas preguntas. Bueno, esta es una cursada un poco particular, relacionada con lo que ocurre a nivel mundial, ¿no? Epidemiológicamente con esta pandemia del coronavirus. Lamentablemente a ustedes les tocó medicina medicina A, que medicina A tiene algo fundamental o muy enriquecedor y que uno espera cuando es alumno esta materia, que es el contacto con el paciente, que lamentablemente estas clases virtuales no lo van a reemplazar, y todo lo relacionado con los prácticos en donde el docente los ayuda y los coordina y les enseña al interrogatorio, en el examen físico, a las diferentes maniobras. Pero bueno, tenemos por lo menos esta aproximación con estas clases teóricas virtuales, que no son más que una guía, como cualquier teórico, porque los teóricos no son más que una guía para que ustedes puedan jerarquizar cuáles son los contenidos que después tienen que estudiar. En el teórico no está todo ni es la verdad absoluta. El teórico es una guía para que ustedes después en su casa, cuando estén frente al texto, lean y jerarquicen y asocien y busquen y se pregunten y completen y amplíen los conceptos que sean en el teórico. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a empezar con el primer teórico que tiene el nombre de la semana, que es el paciente con cianosis. Esta semana está este año muy, muy de moda, porque el paciente con cianosis, el paciente con dificultad respiratoria, son dos problemas muy importantes que le ocurren a los pacientes que tienen coronavirus. Por eso el caso clínico disparador de esta semana tiene que ver con eso. Bueno, para empezar el teórico vamos a iniciar con la definición de cianosis. Bueno, cianosis, ustedes seguramente este concepto lo tienen, de fisiología, es la coloración azulada de la piel y mucosas que aparece o se observa cuando la hemoglobina reducida supera los 5 gramos de cilitro a nivel de la sangre capilar. Su presencia depende de la concentración absoluta de la hemoglobina reducida en la sangre capilar. Si ustedes entienden esto, van a poder también comprender dos conceptos que después vamos a volver, en donde vamos a entender que la cianosis se puede alcanzar con facilidad en un paciente que tiene poliglobulia, o sea que tiene aumento de la concentración de hemoglobina, y al contrario, va a ser muy difícil que tenga cianosis un paciente que tiene disminución de la concentración de hemoglobina, como ocurre en la anemia severa. La cianosis en general no es un motivo de consulta único que el paciente viene, ¿no? Sobre todo en el adulto, ¿no? Que va a consultar y va a decir, vengo por cianosis o vengo por coloración azulada. En general la cianosis pasa desapercibida por ir por el paciente, y en realidad lo que el paciente le molesta es otro síntoma que acompaña esta enfermedad muy frecuentemente, que es muy desagradable, que es la disnea o la dificultad respiratoria. Distinto es en el lactante, sobre todo, o en el niño, ¿no? Con las cardiopatías congénitas, donde la madre lo ve cianótico, advierte este cambio de coloración y lo lleva al médico
sobre todo cuando amamanta, cuando hace un ejercicio. Entonces, cuando nosotros hablamos de cianosis, tenemos que pensar que lo que está ocurriendo es una alteración en el transporte de oxígeno. ¿Y qué es el transporte de oxígeno? El transporte de oxígeno son todos los mecanismos necesarios para que el oxígeno atmosférico alcance los tejidos metabólicamente activos. Y en esto hay varios pasos. El primer paso está encargado el sistema respiratorio, el cual adquiere el oxígeno de la atmósfera, y esto lo hace mediante la ventilación, que es el mecanismo cíclico, ¿no? De inspiración y expiración. De esta forma el oxígeno alcanza los alvéolos, y a este nivel, por difusión y gradiente de presión entre ambos compartimentos, llega a la sangre capilar. Una vez ocurrido esto, tiene que distribuirse, ¿no? Por toda la economía y por todos los tejidos. Así, la sangre ya oxigenada llega a través de las venas pulmonares al corazón izquierdo, y el ventrículo izquierdo, mediante su función de bomba, ¿no? Si nosotros sabemos y recordamos, ¿no? 70 latidos por minuto, 70 mililitros por latido, una volemia de 5.000 mililitros, a través de sus grandes vasos, por gradiente de presión, distribuye, ¿no? Toda la sangre oxigenada a los diferentes tejidos. Y ahora el tercer paso, en donde vamos a ver cómo va transportado en la sangre este oxígeno. El oxígeno en la sangre puede ir disuelto. La verdad que esto es poco efectivo. La capacidad de ir disuelto el oxígeno en la sangre es baja, debido a su poca o escasa solubilidad. Para que ustedes tengan una idea, para una PO2 de 100 milímetros de mercurio, la capacidad de oxígeno ir disuelto es de 0,3 mililitros de oxígeno cada 100 mililitros de sangre. Para una volemia de 5.000 mililitros, como recién dijimos, la cantidad de oxígeno disuelto es 15 mililitros minuto. En un adulto en reposo, la demanda de oxígeno son 250 mililitros. Imagínense que es imposible que a través del oxígeno disuelto podamos llegar a las demandas ¿no? de oxígeno en reposo. Si existiera solo el oxígeno disuelto, el gasto cardíaco debería aumentar unas 25 veces, totalmente antieconómico e imposible, ¿no? de sostener. Por eso existe una molécula, que es la vedette de este teórico, que es la hemoglobina, que la hemoglobina tiene la capacidad de llevar grandes cantidades de oxígeno y liberarla a los tejidos. Se satura a nivel del pulmón, en donde adquiere el oxígeno alveolar, y se desatura a nivel del oxígeno. ¿Y de qué depende esto? Como vamos a ver más adelante, de la PO2. Al llegar a los tejidos, lo libera y por difusión simple llega a la célula. Entonces podemos decir que el oxígeno tiene que adquirirse. El encargado de esto es el sistema respiratorio, que es el que obtiene el oxígeno del medio ambiente. Tiene que transportarlo. Por un lado tenemos el corazón y los grandes vasos, y por otro lado el transporte sanguíneo, donde dijimos que lo más importante es la hemoglobina. Y después tiene que utilizarlo en las células a las cuales llega por medio de difusión. Estos serían todos los pasos del transporte de oxígeno. Esto ocurre gracias al gradiente de presión que existe entre el oxígeno atmosférico, que es de 160 milímetros de mercurio, y el oxígeno mitocondrial, que es de 2. Este gradiente de presión permite todos estos pasos para que finalmente, desde la atmósfera, el oxígeno llegue a las células metabólicamente activas. Mientras exista vida, va a existir este gradiente de presión. Vamos a hablar 2 minutos de la hemoglobina, que es, como dijimos, la molécula más importante y la encargada de transportar el oxígeno a la sangre. La hemoglobina es una estructura cuaternaria que está formada por 4 cadenas polipeptídicas, 2 alfa y 2 beta. Cada una de estas cadenas polipeptídicas tiene un grupo EM. Este grupo EM se une al hierro en estado ferroso, o sea que podemos decir que existen 4 sitios de unión al hierro, perdón, al oxígeno, y la podemos encontrar en 2 estados, o en 2 formas, como hemoglobina reducida o desoxihemoglobina, o como oxihemoglobina.
¿De qué depende que se encuentre en un estado o en el otro? Principalmente de la tensión de oxígeno. La hemoglobina reducida también se la conoce como forma T o tensa. La hemoglobina reducida se producen se producen puentes electrostáticos entre las distintas moléculas de proteínas, y esto hace que el ovillo de la hemoglobina esté como encerrado y el grupo M quede escondido dentro del ovillo, y eso lo hace que esté menos disponible a que se una al oxígeno. Esa es la hemoglobina reducida. En cambio, la oxihemoglobina, que es un compuesto que tiene 500 veces mayor afinidad por el oxígeno que la desoxihemoglobina, en presencia de una PO2 alta, esta tensión de oxígeno rompe estos puentes electrostáticos y hace que el grupo M se exponga y de esta manera se una al oxígeno. La relación entre la PO2 y la saturación de la hemoglobina la vamos a ver representada, que esto seguro que lo vieron en fisiología, en la curva de disociación de la hemoglobina. Esta curva relaciona la PO2 con la saturación de la hemoglobina, y vemos que como de una PO2 de 0 a 100, a medida que aumenta, se va aumentando la afinidad y la saturación, ¿no?, de la hemoglobina. Si observamos la curva, vemos que tiene una forma sigmoidea, ¿no?, con una parte ascendente y una meseta. Si queremos imaginarnos dónde ocurre la parte de la meseta y dónde ocurre la pendiente, tenemos que pensar que la meseta ocurre a nivel del pulmón, en donde la PO2 es alta, y este aumento de la PO2 hace lo que recién dijimos, ¿no?, rompe estos puentes electrostáticos que tiene el ovillo de la hemoglobina, y hace que el grupo M se comience a exponer para que se une el oxígeno. A medida que va aumentando la PO2 y la hemoglobina se satura completamente, llega un punto de meseta donde, a pesar de que ya aumente la PO2, no va a aumentar más la saturación, y aunque caiga un poco la PO2, tampoco se va a saturar. Esto es importante porque es un margen de seguridad, esto es una ventaja, donde hace que la saturación de la hemoglobina se mantenga, a pesar de que la PO2 pueda alterarse a nivel alveolar. Ustedes saben que un glóbulo rojo pasa por varias alvéolos. Entonces, si de un alvéolo sale la sangre capilar de ese lugar, sale con la hemoglobina saturada, y luego pasa a otro lugar donde la PO2, por alguna enfermedad, por algún trastorno, por algo que esté ocurriendo en el parénquima pulmonar, caiga la PO2, se desaturaría. Entonces, de esta manera es un margen de seguridad que tenemos, que a este nivel la hemoglobina siga saturada y de esta manera llega al corazón izquierdo como corresponde. En cambio, en la parte ascendente es lo que ocurre en los tejidos. ¿Y acá qué vemos? Vemos que hay una disminución de la afinidad por la hemoglobina, y vemos que pequeños cambios de la PO2 producen grandes liberaciones de oxígeno. Y esto también es importante que ocurra en los tejidos, que es donde debe liberarse el oxígeno para que la célula lo pueda utilizar. A su vez, esta curva puede desviarse a la derecha o a la izquierda. Hay factores importantes que desvían la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha, y esto disminuye su afinidad, y también es un margen de seguridad que permite, ¿no es cierto?, que se liberen mayores moléculas de oxígeno. ¿Cuáles son estos factores que desplazan la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha? Por un lado, el descenso del pH, que es lo que se conoce como efecto Bohr, el aumento del dióxido de carbono y el de 2,3-difosfoglicerato. Bueno, ¿de qué sirve todo esto que dijimos? ¿No? Nosotros decimos, bueno, si un paciente tiene cianosis, tiene algún trastorno en el transporte de oxígeno. Entonces nos tenemos que poner a pensar en cuál de todas estas cosas que dijimos, adquirir los sistemas respiratorios, el corazón como bomba o los vasos en su distribución, o en el transporte a nivel de la sangre, o porque la célula no lo puede utilizar. Todo esto, nosotros como médicos, todo esto teórico que tenemos, nosotros utilizamos algunos parámetros o algunos índices que nos permiten evaluar cómo está el transporte de oxígeno. ¿Se acuerdan que dijimos? Que el oxígeno tenía escasa solubilidad.
O sea que no es muy efectivo en transportarse disuelto en la sangre para poder cumplir con las demandas de oxígeno de los tejidos periféricos. Pero no deja de ser importante. Este oxígeno disuelto es muy importante porque es el que determina la presión parcial de oxígeno. Y esto sí lo podemos medir. Nosotros podemos sacar gases arteriales, esto se hace mediante una punción a nivel de la arteria radial. Esto es una maniobra invasiva y dolorosa que se hace solo cuando realmente uno lo necesita. Otro parámetro que podemos utilizar, los médicos que utilizamos también para evaluar el transporte de oxígeno, es la combinación química del oxígeno con la hemoglobina. Esto lo medimos mediante la saturación de la hemoglobina, que no es una medida de concentración, sino que es una medida de relación entre la cantidad realmente unida y la que potencialmente se puede unir. Normalmente la saturación de oxígeno es del 95 al 99%, nunca es el 100%, y esto acuérdense que es así, que nunca es del 100%, porque si recuerdan fisiología, existe a nivel de la aurícula izquierda lo que se conoce como shunt o admisión venosa, ya que las venas bronquiales no pasan por la hematosis, no sufren hematosis y pasan desoxigenadas la aurícula izquierda y se mezclan con la sangre oxigenada. Por eso nunca la saturación llega a ser el 100%. Entonces, ¿nosotros qué podemos medir? Podemos medir la presión parcial de oxígeno, podemos medir la saturación, que la saturación la podemos medir sin necesidad de hacer una punción arterial. Ustedes deben conocer y deben haber visto los aparatos que se llaman saturómetros, que se colocan en la extremidad distal de las manos, y permite, mediante una técnica colimétrica, o sea que lo que dosa esto es el color que tiene la hemoglobina, permite medir la saturación. También, con los signos vitales, también de alguna forma evaluamos ¿no? el transporte de oxígeno, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Bueno, entonces, ¿qué índice de transporte de oxígeno podemos medir? La presión parcial de oxígeno, que es el oxígeno disuelto, y el unido a la hemoglobina. El contenido total de oxígeno, que es el real fijado de la hemoglobina más la cantidad disuelta, se hace solo en forma experimental y no tenemos nosotros acceso a hacerlo. Bueno, esto nada más que para que vean, ahora creo que es la diapositiva que sigue, un parámetro que es muy importante que determina la utilización del oxígeno. La oferta de oxígeno está determinada por el contenido arterial de oxígeno y por Q, que es el flujo. Y a su vez, la cantidad de oxígeno que consume un tejido está determinada por el flujo, que es igual al flujo, por la diferencia entre el contenido arterial menos el contenido venoso de oxígeno. Yo lo único que quiero que vean con esto es que el flujo es un determinante muy importante de la utilización de oxígeno. Bueno, de acuerdo a todo esto que dijimos, bueno, ojalá que puedan razonar y entender cuáles son los mecanismos de producción de la cianosis. De acuerdo al mecanismo de producción de la cianosis, yo lo puedo clasificar en tres. Un mecanismo central, un mecanismo periférico y un mecanismo mixto. El mecanismo central se debe a una insaturación arterial de oxígeno, o sea, son las causas de cianosis que cursan con hipoxemia. O en una forma más rara, variantes de la hemoglobina. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que el grupo hemo se unía al hierro en estado ferroso? Si por alguna cosa existe una oxidación y pasa al estado férrico, se forma lo que se conoce como metahemoglobina, que tiene una afinidad mucho mayor por el oxígeno e impide que se ceda a los tejidos. Hay una enzima que se llama metaglobino reductasa, que normalmente puede ocurrir esto, pero que revierte y hace que nuevamente el hierro pase a estado ferroso. Determinadas intoxicaciones como nitritos pueden llegar a producirlo. Pero no es lo importante, usted lo que tiene que acordarse que la cianosis por mecanismo central se debe a una insaturación arterial de oxígeno, o sea, son todas las causas que cursan con hipoxemia. Cuando el mecanismo decimos que es periférico, está producido por un aumento en la extracción de oxígeno a nivel tisular.
pero la saturación arterial es normal. Esto se produce generalmente cuando hay una disminución de la velocidad circulatoria. Y decimos que el trastorno es mixto cuando se asocian causas centrales y periféricas. Entonces, de acuerdo a la diapositiva inicial que dijimos, transporte de oxígeno, adquirirlo de la atmósfera tiene que ver el pulmón, distribuirlo tiene que ver el corazón, ¿no? Y los grandes vasos. Podemos decir que el mecanismo central, lo que falla es una oxigenación de la sangre venosa. Hay una falla en la oxigenación de la sangre venosa. Si yo digo que la falla está, el mecanismo, perdón, de la producción de la cianosis periférico, lo que falla es la distribución, ya sea el corazón o los grandes vasos. Y mixto es cuando se asocian los dos. Bueno, a ver, veamos las causas que a lo mejor nos ayudan también a entenderlo. La cianosis central puede ser por dos causas, o por causa pulmonar o por causa cardíaca. La causa pulmonar, esto lo vamos a ver en el otro teórico que es insuficiencia respiratoria. Todas las causas que después veamos de insuficiencia respiratoria nos pueden producir cianosis por un mecanismo central. Ya sea porque tengo EPOC, porque tengo debilidad en los músculos respiratorios, porque tengo un trastorno BQ con un tromboembolismo de pulmón, porque tengo un distrés respiratorio, porque tengo una neumonía, porque tengo una enfermedad intersticial o porque tengo un edema pulmonar. Y de causa cardíaca pueden ser las cardiopatías con zoom de derecha a izquierda. Y acá tenemos la tetralogía de Fallot, la comunicación interauricular o interventricular o el ductus arterioso, todos estos con hipertensión pulmonar, ¿no? Lo que se conoce como complejo, dice Meiger, que es cuando se invierte el flujo de estas cardiopatías y en vez de ser de izquierda a derecha, pasa de derecha a izquierda, o sea que desarrollan hipertensión pulmonar. Entonces, ¿por qué la insuficiencia cardíaca? Bueno, vieron, yo siempre cuando hago teórico hago preguntas y ustedes contestan. Acá no tengo quien me conteste. Bueno, sigamos adelante y después vemos si les quedó claro. La cianosis por mecanismo central son todas aquellas causas que por algún mecanismo se altera la oxigenación, la oxigenación de la sangre venosa. Cianosis por mecanismo central son todas aquellas patologías que por alguna causa se altera la oxigenación de la sangre venosa. Causa periférica. Son todas las alteraciones que favorecen el aumento de extracción periférica de oxígeno y se relacionan generalmente con una disminución en la velocidad circulatoria. Vamos a dar ejemplos. La insuficiencia cardíaca derecha, el shock, la vasoconstricción por exposición al frío. Cualquiera de ustedes que sale muy temprano, en pleno invierno, seguramente, si se miran las extremidades, los dedos, incluso la nariz o las orejas, pueden tener cianosis. Y eso está dado por la vasoconstricción que produce el frío. Esa vasoconstricción que produce el frío disminuye el flujo, los tejidos periféricos consumen el oxígeno como siempre, entonces la sangre que va a quedar en el capilar va a tener aumento de la hemoglobina reducida y eso va a producir cianosis. El fenómeno de Raynaud, drogas que produzcan vasoconstricción como la ergotamina, cualquier arteriopatía obstructiva o la oclusión venosa. Y la cianosis va a ser mixta, y acá podemos llegar a entender lo que iba a preguntarles anteriormente, la patología que en forma paradigmática produce cianosis por un mecanismo mixto es la insuficiencia cardíaca global. ¿Por qué? Va a producir cianosis por mecanismo central debido a la congestión pulmonar por la falla cardíaca izquierda. Si yo tengo falla cardíaca izquierda, ¿no? Va a aumentar la presión dentro de las cavidades izquierdas, esto se va a traducir al capilar pulmonar y va a trasudar líquido al intersticio y al alvéolo. Y esto me va a producir un trastorno en la oxigenación de la sangre venosa y me puede producir hipoxemia. Y ahí puedo tener cianosis por un mecanismo central. A su vez, la rémora venosa sistémica, por claudicación del ventrículo derecho,
me va a producir un enlentecimiento del flujo, un aumento de la extracción de oxígeno a nivel de los tejidos periféricos, y yo puedo tener también cianosis, en este caso por un mecanismo central. Entonces una causa, o la causa de cianosis por mecanismo mixto, central y periférico, es la insuficiencia cardíaca global. Con respecto a la semiología, ¿dónde vamos a buscar la cianosis? Como dijimos que se producía cuando la hemoglobina reducida aumentaba los 5 gramos de cilitro a nivel de los capilares, lo vamos a encontrar mejor en todos los tejidos que se encuentran, que tienen tegumentos delgados y están muy vascularizados. ¿Dónde? En la nariz, en los labios, en el lecho unguial, en el pabellón auricular, en la lengua, en la conjuntiva. Si un paciente tiene cianosis en la mano y yo le hago vitropresión, va a desaparecer. Y eso pone en evidencia que este color está dado por la sangre oscurecida, que cuando colapso el vaso desaparece. ¿Hay algún dato del examen físico que me pueda ayudar a determinar cuál es el mecanismo de producción de la cianosis? La cianosis, que se producen por un mecanismo central, o sea que cursan con hipoxemia crónica, pueden producir, por un lado, tener en el laboratorio poliglobulia, que la hipoxemia crónica estimula al riñón a la producción de eritropoyetina. Esto es común, seguramente a lo mejor viene algún análisis de algún familiar de ustedes muy fumador y ven que tienen poliglobulia. O la presencia de acropaquia o clambin, que es el engrosamiento distal de las extremidades de los dedos, ¿no? Que esto es producido por la liberación de un factor de crecimiento por la hipoxemia crónica. Entonces yo tengo estos dedos, como muestra ahí la figura, y un paciente tiene cianosis, puedo inclinarme a que el mecanismo de la cianosis es central. Muy bien, cuando el mecanismo de la cianosis es central, yo puedo encontrar cianosis en todos lados, universal. Lo puedo ver mejor en los labios, lo voy a encontrar en la lengua y en la mucosa bucal, sobre todo a nivel sublingual. Siempre que yo tenga cianosis a nivel de la lengua, el mecanismo de la cianosis es central. No mejora con el calor o el masaje, se puede acompañar de poliglobulia y acropaquia, y sí mejora con la administración de oxígeno. En cambio, cuando las causas son periféricas, generalmente predominan las regiones sacrales, manos, pies, dedos, en las rodillas, en los tobillos, no afecta a las mucosas, mejora con el calor o el masaje, claro, porque cuando yo hago un masaje sobre la piel, produzco calor, eso da vasodilatación, mejora el flujo y desaparece la cianosis. Cuando ustedes tienen, como dijimos hoy, temprano salen a la mañana, 10 grados bajo cero, y observan cianosis en la punta de los dedos o en la punta de la nariz, si ustedes se masajean las manos provocando calor, eso hace desaparecer la cianosis, y es porque el calor produce al revés, vasodilatación, mejora el flujo y desaparece la cianosis. La cianosis de causa periférica nunca se acompaña de poliglobulia ni acropaquia, y no mejora con la administración de oxígeno, porque por más que yo le aumente el aporte de oxígeno, el problema está en el flujo, el que no llega la sangre al tejido periférico. Entonces, por su mecanismo la dividimos en central. Hay una alteración en la oxigenación de la sangre venosa y cursa con hipoxemia. Periférica. Hay una alteración en el flujo, entonces aumenta el consumo de oxígeno en relación al flujo. O mixta. Y de acuerdo a la distribución que tiene en el cuerpo, yo puedo decir en el examen físico, decir que tiene una cianosis generalizada o una cianosis localizada. La cianosis generalizada puede ser por mecanismo central o periférico, y la cianosis localizada siempre va a ser el mecanismo periférico. Entonces, vamos a concluir. La cianosis localizada siempre es de causa periférica. La cianosis generalizada puede ser de causa periférica o central. Siempre que tenga cianosis en la mucosa yugal y lingual, la causa seguramente es central, o el mecanismo seguramente es central. Esto, bueno, yo nunca lo vi, pero está descrito en todos los libros y es lógico. El ductus arterioso persistente con hipertensión pulmonar puede dar algo que es característico, que es la cianosis diferencial de los miembros inferiores en relación a los miembros superiores que tienen correlación normal.
La cianosis de una extremidad que disminuye cuando yo elevo el miembro o lo caliento, sugiere claramente que el mecanismo de producción es periférico. Ahora, la aparición de cianosis, cuando el mecanismo es central, y esto lo digo ahora y después seguramente en la clase de insuficiencia respiratoria lo voy a volver a remarcar, y siempre me pasa cuando ustedes están presentes que se da la clase de cianosis. Yo repito esto, viene la clase de insuficiencia respiratoria, se hace esta pregunta y nadie la contesta. Bueno, esta vez como no me van a contestar, no me voy a desilusionar. La aparición de cianosis es un signo objetivo de insuficiencia respiratoria. Cuando veamos insuficiencia respiratoria van a ver que por definición la insuficiencia respiratoria se define por una cuestión gasométrica, puramente gasométrica. Yo puedo aproximarme al diagnóstico por el examen físico, pero para poder decir que alguien tiene insuficiencia respiratoria le tengo que hacer un estado de ácido base y medir la PO2. Ahora, hay un único signo que me va a decir que ese paciente, si tiene insuficiencia respiratoria, es la presencia de cianosis. Si un paciente con dificultad respiratoria tiene cianosis, seguro que tiene hipoxemia. Sobre esto vamos a volver cuando hablemos de insuficiencia respiratoria y sus mecanismos, pero ustedes tienen que quedarse, les tiene que quedar como concepto importante de la clase de hoy, que si un paciente tiene dificultad respiratoria y en el examen físico encuentro cianosis, es grave. Esa dificultad respiratoria es grave, y ese paciente seguramente está en insuficiencia respiratoria. Bueno, estos son los mecanismos de hipoxia tisular, porque no siempre que uno tenga cianosis va a tener hipoxia tisular, y la ausencia de cianosis no habla de que el paciente no pueda tener hipoxia tisular. La hipoxia tisular, según los mecanismos, la podemos dividir. Lo que se llama hipoxia hipoxémica, que es por disminución de la PO2, y es todo lo que vimos recién como causa central, como mecanismo central de la cianosis. Yo puedo tener una hipoxia anémica, en donde en realidad no hay ningún problema en la oxigenación de la sangre venosa, sino que hay alguna alteración en la curva de disociación de la hemoglobina o una disminución en la concentración de hemoglobina, como ocurre, por ejemplo, ¿no?, en las anemias severas, o en la intoxicación por monóxido de carbono. Esto hay que tenerlo en cuenta porque la intoxicación por monóxido de carbono es algo frecuente que ocurre en invierno, no ocurre solamente en los barrios carenciales. Yo trabajé durante mucho tiempo en los sanatorios que rodean acá Barrio Norte, y que no va gente de las villas ni de lugares carenciales, es muy frecuente que los pacientes consulten por cefalea, sobre todo la gente joven que por ahí estudia horas y está sentada en una cocina donde prenden la hornalla porque tienen frío, porque tienen un calefón encendido, y la combustión puede producir monóxido de carbono en concentraciones que pueden llegar a ser tóxicas. Esto hay que pensarlo realmente para sospecharlo. ¿Qué pasa con el monóxido de carbono? El monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro y venenoso. ¿Y qué problema tiene? ¿O qué es lo que pasa? Que es 210 veces más afín 210 veces más afín por la hemoglobina que el oxígeno. ¿Esto qué significa? Que el monóxido de carbono se va a fijar con la misma cantidad de hemoglobina que el oxígeno, pero a una presión 210 veces menor. O sea que si yo tengo en el aire que respiro una concentración de 0,1% de monóxido de carbono, la mitad va a estar unido con oxígeno y la mitad va a estar unido con monóxido de carbono. El monóxido de carbono tiene un color rojo cereza, por eso el paciente no tiene cianosis. Compite con el oxígeno y le gana. La unión es reversible. ¿Y cómo yo puedo cambiarlo o alterarlo? Bueno, aumentando la presión de oxígeno. La intoxicación por monóxido de carbono ocurre, hay que sospecharla. Inicialmente puede dar simplemente cefalea, náuseas, hasta que si el paciente avanza puede llegar al coma y a la muerte. Otra causa de hipoxia tisular es la hipoxia de éstasis, y es lo que se produce por disminución del volumen minuto cardíaco, y es lo que ocurre en el shock, en la insuficiencia cardíaca o en el taponamiento cardíaco. O lo que ocurre, lo que se conoce como hipoxia hipóxica o histotóxica, en donde el problema está a nivel de la célula, que es incapaz de extraer el oxígeno tisular.
aunque la oxigenación de la sangre venosa ocurra y la sangre que distribuye el corazón esté perfectamente oxigenada, el corazón actúe perfecto como bomba, la cantidad de hemoglobina que tiene en sangre sea correcta, acá lo que va a ocurrir es que el que no puede utilizar el oxígeno son los tejidos periféricos. Y esto es lo característico que ocurre en la intoxicación por cianuro. Entonces, la presencia de cianosis habla de hipoxia tisular, pero recordemos que puedo tener cianosis sin hipoxemia como ocurre en los poliglobúlicos, puedo tener hipoxemia sin cianosis como ocurre en la anemia, y puede haber hipoxia tisular severa sin cianosis, como ocurre en la intoxicación por monóxido de carbono o por cianuro. Yo siempre que hablo de esto no puedo dejar de nombrar lo que ocurrió en Cromañón. Si ustedes se acuerdan, ¿no? En el 2004, ¿no? La tragedia de Cromañón, en donde se produjo, por tirar una bengala, la combustión de medias sombras y placas de poliuretano que había dentro del lugar. Esto llevó a que se produciera, aparte de aumentar a la temperatura a valores muy altos, se llevó a la producción de gases tóxicos, principalmente de monóxido de carbono, de ácido cianhídrico o cianuro, y de otro gas tóxico que es la acroleína. Los pacientes llegaron acá al hospital de clínicas, pues estamos muy cerca de Once, ¿no? De donde ocurrió la tragedia, y era gente joven que llegaba en estado de coma y que no tenían cianosis, estaban con los cachetes rosados, y cuando se les sacó el primer laboratorio que ingresaban, que no entendíamos muy bien qué estaba pasando, estos pacientes tenían una acidosis metabólica severa, producto de la intoxicación por cianuro. Y bueno, y intoxicación por el monóxido de carbono, las dos cosas. Así que bueno, estos son conceptos que uno debe tener presente. Bueno, con esto terminamos el teórico. Espero que les sirva para que después con la lectura despejen algunas dudas. Y bueno, nos volvemos a escuchar, ustedes me van a escuchar a mí en el próximo teórico. Y bueno, espero que les haya sido útil.